Muchas gracias, señor presidente, y con la venia y espero el silencio de la Asamblea. Las situaciones de violencia en las escuelas eran hasta hace mucho o poco tiempo invisibles. Invisibles no solamente para las autoridades escolares, incluidas entre estos los profesores, para los padres de familia, sino también para la sociedad en general. Sin embargo, el tema ha adquirido aparentemente ahora fama y relevancia pública dadas las circunstancias tan graves de violencia escolar o bullying que tenemos en las escuelas y como consecuencia una gran atención de los medios de comunicación. Esto ha valido que inclusive una iniciativa que se ha anunciado que se presentará, que es la Ley General para atender anti-bullying o para atender el tema de violencia en las escuelas, sea considerada como un acto de populismo legislativo y de glamour parlamentario. Nosotros no estamos aquí para determinar si esta es en realidad un acto de populismo parlamentario y de glamour o de oropel. La aproximación que viene a presentar el Partido del Trabajo para tratar el tema del bullying tiene características diferentes. Nuestro acercamiento es constructivo y tiene que ver con el hecho de que creemos que existe ya en el entramado, no solamente legislativo, sino también en el entramado presupuestal, los suficientes elementos, no solamente para que la Secretaría de Educación, sino para que todas las otras secretarías e inclusive el Poder Legislativo puedan atender el problema. ¿A qué nos referimos? Existe ya una ley que expedimos en este Poder Legislativo en el año 2012, que es la Ley General de Prevención Social de la Violencia, que trata estructuralmente el tema de la violencia en nuestro país. Para los que saben del tema de la atención y prevención de la violencia y el delito, saben que el tema se tiene que tratar desde dos perspectivas. Primero, la psicosocial y segundo, la social. Una ley general anti-bullying abundaría solamente en el tema del tratamiento de este asunto como un tema social. Nosotros decimos que ya la Ley General de Prevención Social para la Violencia debe de atender desde el ámbito psicosocial, claro, ya tarde, el tema del bullying. ¿Por qué? Porque la determinación de que la definición de violencia escolar no exista en esta Ley General de Prevención Social de la Violencia es una omisión legislativa grave. Es decir, el primer problema es el reconocimiento de la omisión de que en la estructura general de atención contra la violencia en nuestro país, la violencia educativa nunca estuvo siquiera considerada. Segundo, el reconocimiento, y en esto para ir más allá de lo que ha dicho el secretario de Educación, el problema de la violencia escolar no es un problema del ámbito de lo privado, no es un problema de las familias, no es un problema de los padres de familia que se refleje en un ámbito público como son las escuelas. Señor presidente, yo le suplicaría llamar al orden. Suplico a los legisladores guardar silencio y escuchar a la iniciante. Continúe, diputada. Lo que falta finalmente en esta Ley General de Prevención Social de la Violencia es la definición de violencia escolar. Pero más allá, falta una estrategia general que solamente fue dibujada en esta Ley General de Prevención Social. Es decir, se marcan sí las bases para la prevención social del delito,
pero nunca se hizo una definición de la prevención del delito, de la prevención de la violencia en las escuelas. ¿Por qué nosotros creemos que esta iniciativa es no solamente la solución inmediata, sino que además la necesaria para el ataque al bullying en nuestro país? Primero, por el elemento de existencia ya de una norma que creemos que no debe de repetirse. La violencia es un problema estructural. El tratar de dividir la violencia escolar del ataque a la violencia estructural en el país es un gran error. El tratar de decir que el ataque a la violencia en las escuelas es diferente al ataque a la violencia en las calles, en los hogares, sería un gran error estratégico de la nación. Segundo, porque ya existen recursos, no solamente legislativos, sino también presupuestales sobre este tema. 20 estados de la República cuentan ya con un observatorio para la prevención de la violencia, que generan no solamente números que nos pueden servir para poder determinar cuál es la verdadera incidencia y el verdadero problema que tenemos con el bullying en las escuelas, sino que pueda generarse políticas públicas al respecto. Yo, compañeros legisladores, y sobre todo a la gente que nos escuchará en el canal del Congreso, que es finalmente para quienes estamos presentando esta iniciativa, digo, no vale subirse al ropel legislativo, vale encontrar soluciones, sí inmediatas, sí eficientes y sobre todo utilizar la capacidad ya instalada. Desde el 2010 se le ha dado recursos a los estados para el ataque y a la prevención de la violencia. Yo les contaría que solamente en Aguascalientes este observatorio para la prevención de la violencia se confundía con un observatorio para poder ver las estrellas. Esa es la importancia que se le daba a la prevención de la violencia. Estos observatorios no necesitan telescopios, necesitan atención de sus funcionarios públicos, de sus gobernadores y de sus legisladores. La propuesta que nosotros traemos a este pleno es muy sencilla. Primero, determinar en el artículo 4 la definición de violencia escolar, que determinará como consecuencia las políticas públicas necesarias para que pueda ser atacada, no solamente desde la Secretaría de Educación. Este no es un problema aislado a la Secretaría de Educación. La violencia es un problema estructural que tiene que ver con todas y cada una de las secretarías y con todos y cada uno de los niveles de gobierno. Por eso, la segunda propuesta que tenemos en esta iniciativa es una adición al artículo 11 bis de esta Ley General de Prevención Social de la Violencia, que cause una verdadera coordinación, no solamente entre las secretarías, sino entre los distintos niveles de gobierno para aplicar los recursos ya millonarios que existen en la aplicación para erradicar la violencia en nuestro país. Y por último, un programa nacional para la prevención de la violencia escolar. Señor presidente, yo llamaría solamente de nuevo al orden. Señores y señoras legisladoras, esta presidencia solicita respetuosamente a cada uno de ustedes guardar silencio, a los asesores que se encuentran en el pleno, a comportarse de manera respetuosa en atención a la iniciante. Continúe, diputada. Este plan nacional deberá de atacar el problema de la violencia no solamente escolar, sino la violencia estructural en nuestro país, que vivimos en los hogares, que vivimos en las calles y que vivimos en el día a día, para poderlo hermanar en una estrategia contra la violencia en las escuelas.
Nosotros creemos que tenemos que utilizar los elementos ya existentes, 20 observatorios estatales contra la violencia, 5 leyes estatales para prevenir la violencia en las escuelas, una ley general para la prevención social de la violencia y el delito y sobre todo el crear la estrategia general para el ataque a la violencia estructural en nuestro país. Compañeras y compañeros legisladores, a quienes nos escuchan desde su casa en el canal del Congreso, la violencia es un problema estructural que no podemos dejar de pasar. La violencia es un problema que tiene que ser atacado desde todos los frentes. No podemos decir que está solamente en el ámbito de lo privado, como lo dijo el secretario de Educación. Sí, está en los hogares, sí tiene que ver con la Secretaría de Educación, pero es un tema que se construye como una política de Estado que tiene que ser horizontal y de la que tenemos que ocuparnos como legisladores. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Lilia Aguilar.